Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Es un gusto, una alegría estar con todos ustedes, con todos los que nos están escuchando. Qué bendición estar aquí en este 6 de julio de 2022. Estamos en la serie de devocionales No pare de sufrir. Hoy es el día 3. El devocional de hoy se titula Hijos de Dios. Y bueno, es una bendición, hermanos, venir a Dios, recibir su palabra. Para eso estamos aquí, para encontrar en la Escritura palabra de Dios para nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que somos hijos de Dios, los que hemos creído en Él. Y dice la palabra de Dios que Dios disciplina a aquellos que ama. Dios disciplina a sus hijos. Por eso, a veces los sufrimientos pueden ser efectivamente esto, una disciplina de parte de Dios. Y quiero explicar un poco esto, así es que voy a tomar algunos minutos en esta introducción antes de leer la Biblia, porque quiero que quede muy claro, mis queridos hermanos y hermanas, que lo que estamos tratando de hacer aquí, lo que yo estoy tratando de hacer, creo que dirigido por Dios, es que todos los que estamos escuchando, que queremos conocer más a Dios y ser formados en Dios, que aprendamos a interpretar lo que nos pasa, que interpretamos a ver el mundo y específicamente nuestras circunstancias a la luz de Dios, a través del cristal de su palabra, según la cosmovisión de la Biblia y según lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros, y específicamente que aprendamos a interpretar pues el sufrimiento, porque cuando sufrimos, cuando nos toca experimentar cosas dolorosas, a menudo nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y necesitamos tener una cosmovisión bíblica, una manera de ver el mundo cristiana a través de la cruz de Cristo, a través de la palabra de Dios. Y bueno, eso se logra obviamente a través de la comunicación con Dios, a través de la práctica, a través de los devocionales, la oración, la escritura, el estudio de la escritura y la reunión con la iglesia definitivamente, y es lo que estamos tratando de hacer acá. Entonces, hemos estado ofreciendo por los últimos días algunas, digamos que categorías, una especie de rúbrica para interpretar lo que nos pasa. Dijimos el primer día que a veces el sufrimiento puede ser pues simplemente consecuencias del mundo caído en el que vivimos. Vivimos en un mundo corrompido por el pecado y a veces nos toca sufrir las consecuencias de este mundo caído. Después dijimos que el sufrimiento a veces puede ser porque somos cristianos. Resulta que aquellos que amamos a Cristo Jesús, que seguimos a Cristo Jesús, de pronto el mundo es hostil contra nosotros y sufrimos por causa del Evangelio o por causa de la justicia. Y hoy una tercera categoría es que a veces sufrimos como disciplina de parte de Dios. Digamos que es el sufrimiento disciplinario. Somos hijos de Dios y sufrimos de pronto. Hay cosas que pues son eso, una disciplina de parte de Dios para traernos de regreso a casa, para hacernos madurar, para enseñarnos que pues no hay mejor cosa que estar en los caminos de Dios. No significa eso que Dios envía sufrimientos como, ay, para que se le quite, o que Dios envía sufrimientos como castigo. No es esa la idea. La idea no es de un Dios que es como un padre impulsivo, que actúa para desquitarse y que golpea a sus hijos. No, definitivamente no es esa la enseñanza, la imagen de Dios que encontramos en la Biblia, ni es la imagen de Dios, del Dios en el cual ustedes y yo creemos. Nosotros creemos en un Dios que es Padre amoroso y que disciplina, pero con amor, y que disciplina, pero con gracia, y que no necesariamente envía cosas para que suframos y aprendamos, sino más bien permite que pasen ciertas cosas y las usa para disciplinarlos y para enseñarnos. Eso es lo que encontramos en la Escritura. Vamos a leer hoy un texto que nos dice que Dios ama al que disciplina, perdón, que Dios disciplina al que ama. Y es lo que vimos los que estuvieron en la serie Aprendiendo a Sufrir cuando pasamos por los profetas. ¿Se acuerdan que vimos que los profetas recibieron palabra de Dios en un tiempo en el que el pueblo estaba sufriendo la destrucción de su ciudad? El templo había sido quedado en ruinas, había sido derrumbado, ellos habían sido llevados cautivos hacia Jerusalén, perdón, hacia Babilonia, y la ciudad de Jerusalén había quedado en ruinas. Era un momento crítico, un momento de sufrimiento y dolor, y Dios envió profetas que dijeran palabra de Dios, que era que Dios está usando esa situación de cautividad, de destrucción, para disciplinar al pueblo, para enseñarle al pueblo que pues se habían alejado de Dios y que habían sido pues infieles a Dios, que habían ido tras otros dioses, que habían traicionado su identidad de pueblo de Dios, y Dios disciplina al que ama. Muy bien, perdonen por esta larga explicación, pero la idea es que nosotros aprendamos y cada cosa que nos pase, mis queridos hermanos, aprendamos a interpretar
¿Qué es esto que nos está pasando? ¿Será que es consecuencia del mundo caído? ¿Estoy sufriendo por causa de la justicia? ¿O quizá Dios está usando esto como disciplina? No es una ciencia exacta, más bien es un proceso de discernimiento que se adquiere a través de la práctica de pues estas disciplinas espirituales, de estar cerca de Dios, de leer la escritura, de orar. Vamos a orar entonces. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite, Señor, que se manifieste, Señor, tu palabra en este momento para que todos escuchemos tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a Hebreos 12, del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Uno de los pasajes más hermosos de la Escritura. No voy a concentrar en esa parte, simplemente lo quería leer porque así empieza la siguiente sección que dice, Hebreos 12:3. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Y aquí viene la parte que quiero que nos concentremos hoy. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Un texto, leímos varios versículos, medio largo, pero valiosísimo. Y bueno, en resumen, lo que dice aquí la palabra de Dios es que hay veces cosas que pasan en nuestra vida, es disciplina de Dios. Y entendamos que en aquel contexto, como también el día de hoy, pero quizá en aquel contexto mucho más, los padres disciplinaban a sus hijos y a veces esas disciplinas incluían pues algún, quiero decirlo entre comillas, castigo. Creo que la palabra castigo de pronto tiene una connotación demasiado negativa, una connotación incluso de violencia. No pensemos en eso, más bien pensemos en una disciplina. Nuestros padres nos disciplinan, nos dicen, no vas a poder salir este fin de semana porque reprobaste muchas materias, porque te portaste mal, porque no hiciste caso a tu mamá, porque fuiste desobediente, porque no cumpliste las reglas del hogar, etcétera. Nuestros padres nos disciplinan. Algunos padres utilizan disciplina física cuando los hijos son pequeños. No me voy a meter en si eso está bien o está mal, pero lo cierto es que Dios disciplina a sus hijos también. Y aquí el apóstol, no sabemos quién, pero el autor a los Hebreos dice, si aceptamos la disciplina de nuestros padres imperfectos y los respetamos, ¿cómo no vamos a aceptar la disciplina de Dios? Porque Dios al que ama disciplina y nuestros padres nos disciplinan siendo imperfectos, pero Dios nos disciplina siendo perfecto en amor, en santidad, en gracia, en misericordia. Aceptemos la disciplina del Señor. Y déjenme leerles 3 pasajes más de la Escritura, mis queridos hermanos. Miren cómo dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esto lo quiero leer y lo traigo acá. Pareciera que no tiene nada que ver, pero es importante entenderlo porque entendamos que la disciplina de Dios, o si ustedes quieren llamarle castigo de Dios, no es una disciplina o castigo de condenación. No es que Dios nos está dando el castigo que merecemos por nuestros pecados. No es eso de lo que estamos hablando. El castigo que merecemos por nuestros pecados es la muerte eterna, la condenación eterna. Y si creemos en Cristo Jesús, no vamos a recibir esa condenación. De tal manera que la disciplina de Dios, el castigo de Dios en esta vida, no se tiene que entender como un merecimiento por nuestros pecados o como una condenación, porque esa no la recibimos si creemos en Cristo Jesús. Más bien tienen que entenderse como una disciplina de un padre amoroso que quiere enseñar a sus hijos, que quiere que sus hijos aprendan la lección y sepan estar dentro de las reglas de la casa, porque ahí es donde estamos bien. ¿Por qué disciplinan los hijos a los padres a sus hijos? Porque no quieren que se vuelvan buenos para nada, no quieren que tengan una vida que acabe mal, que acabe en la ruina. Disciplinan a sus hijos porque los papás saben que el mejor lugar para los hijos es dentro de las reglas del hogar.
Un niño de 2 años que quiere irse a la calle, que quiere tirarse por un precipicio, pues va a morir. Y el padre disciplina a su hijo y le dice, no te vayas a la calle solo, no te tires de este barranco porque no está bien. Y aquel hijo dice, no, es que mi padre no quiere mi bien, no me deja, coarta mi libertad. No, todo lo contrario, quiere tu libertad y quiere tu bien y te disciplina por amor. Y si te vas y te pasas de esas reglas, pues te va a poner un castigo y te va a hablar fuerte y te va a lo mejor un manazo con la vara de corrección, yo sé, por tu bien, para que aprendas a no irte a esos lugares en donde sabe que vas a terminar en la ruina. De la misma manera, Dios no es el castigo por nuestros pecados, la condenación, más bien es una disciplina por nuestro bien. Miren cómo dice el Salmo 119:71. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Dice el salmista, qué bueno que me disciplines, porque así aprendo a estar en tus estatutos. Así es que, mis queridos hermanos, el castigo no es condenación y el castigo o la disciplina tiene un propósito para bien, para nuestro bien, para que aprendamos a estar en los pasos de Dios, en los caminos del Señor. Y por último, déjenme leerles Proverbios 3:12, que es precisamente el que cita el apóstol que escribió la carta a los hebreos. Porque el Señor a quien ama reprende, como un padre en quien se deleita. A veces, mis queridos hermanos, Dios pues trata de esta manera disciplinaria y que parece dura, pero justamente a quien ama, a sus hijos. Tú te preguntas, ¿y aquellos que no son hijos de Dios y que andan ahí haciendo todo lo que quieren y no tienen ningún castigo, ninguna disciplina? Seguramente en algún momento tendrán y habrá justicia, porque dice la palabra de Dios que Él siempre hará justicia, pero más bien alegrémonos, porque eso significa que Dios nos ama y somos sus hijos, se preocupa por nosotros. No quiero decir que no se preocupe por aquellos, pero sí quiero decir que los que somos hijos de Dios, pues Dios se preocupa para que permanezcamos en sus caminos. Hay veces, mis queridos hermanos, hay cosas que pasan en nuestra vida que es un sufrimiento disciplinario de Dios, cosas que Dios usa para disciplinarnos, para estar en sus caminos. No nos confundamos, porque hay veces que no, hay veces que es consecuencia por nuestros pecados. Y hay quienes, no, si es que Dios me está probando. No te está probando, son consecuencias por tus pecados. Pero hay veces que sí, podemos interpretar esto que me está pasando es disciplina de Dios. Así es que pidamos a Dios sabiduría, discernimiento para saber lo que nos está pasando y humildad para aceptar la disciplina de Dios en los momentos en los que su Espíritu Santo nos guíe para reconocer que lo que nos pasa es disciplina de Dios. Yo sé que no es el devocional más lindo de escuchar, pero si queremos crecer en Dios, la disciplina es importante. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu disciplina también, por traernos de regreso al hogar, Señor. Te amamos, te bendecimos y te pedimos la humildad para reconocer, Señor, que pues a veces nos equivocamos, desobedecemos y experimentamos cosas que tú nos permites experimentar para que seamos disciplinados, para aprender, Señor, que no hay mejor lugar que estar en tu casa y bajo tus reglas. En el nombre de Cristo Jesús, te pido bendición para cada persona escuchando. Amén. Amén, mis amados hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para todos ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.